podía creer. Además es un porcentaje bastante alto también dentro de una planta que ya de por Pero, sí es numerosa. Es enorme. Tenemos al especialista con nosotros, Nico Gandini, para que nos cuente. Exacto, Julia, Pablo. A ver, la noticia efectivamente es así. Hay un recorte del 10% del personal afectado a YPF. A ver, pongamos un poco el contexto de YPF. ¿Qué es YPF? Más allá de que todos o muchos cargamos naftas en la estación de servicio, YPF en cualquiera. YPF es la mayor empresa del país, es la empresa que más invierte, yo lo repito en esta columna, porque es así, es la empresa más grande del país, invierte entre 4.000 y 6.000 millones de dólares por año, tiene 22.000 empleados fijos, es decir, directos, contratados de forma directa, y en este momento lo que está haciendo, como decía Roberti, que es el titular de uno de los gremios vinculados a la industria petrolera, es que la empresa tomó la decisión de recortar entre un 10 y un 15% el personal de la compañía. Ahora vos me decís, che, esperá, ¿cuál es el argumento por el cual corta estos despidos, digamos? Que en teoría no van a ser despidos, sino que van a ser aquellos empleados que estén en edad jubilatoria, se los va a jubilar, aquellos empleados de baja performance, para decirlo de alguna manera, ¿esto qué significa? Aquellos empleados que sean evaluados negativamente van a ser retirados de forma una negociación para que dejen la empresa, y también obviamente en última instancia, si es que no se llega a un acuerdo, podría haber algún despido. La empresa obviamente dice que eso está en revisión, se está en estudio, se va a tratar de hacer de forma ordenada, y el argumento que da es la crisis del petróleo, que es algo que venimos hablando desde hace un año y medio, que es que, ¿qué significa crisis del petróleo? Que el petróleo a nivel mundial vale $40 cuando hace un año y medio valía 110, con lo cual en todo el mundo las petroleras han ido recortando miles de puestos de trabajo en forma directa. En Argentina esto está llegando con delay, está llegando con demora. Pero Nico, perdón, Sí. A diferencia de lo que pasa en todo el mundo, en la Argentina estamos subsidiando el precio de la nafta. Exacto. Entonces, lo que uno esperaría es que no digamos, si estamos pagando todos, haciendo un esfuerzo, la población entera, todos los que pagamos nafta, estamos haciendo un esfuerzo. Bueno, pero que la empresa entonces lo reconozca. Porque y no Nico, eche gente. vos nos explicabas esto en la era Galucho, esto Sí. mismo, nosotros te preguntamos, ¿por qué baja el petróleo del mundo y acá sube? Bueno, justamente es para sostener la actividad y para sostener la Exactamente. empresa. ¿Y ahora? Cuando se implementó esto, ¿qué es esto? A ver, los argentinos pagamos más cara la nafta que en el mundo, con el argumento y la negociación tácita entre gobierno y petroleras de mantener las fuentes de trabajo, de garantizar la paz social, como se dice, digamos. Estaba prohibido despedir, reducir personal. Eso fue hasta el año pasado, 2015, esas eran el acuerdo que se había llegado. Este año uno pensaba, cuando se anunció en enero, que las condiciones iban a ser similares. Bueno, no es así. Lo que te dicen las empresas es que, a pesar de que la ciudadanía, todos paguemos más cara la nafta, a pesar de los subsidios a la exportación que existe, una herramienta bastante heterodoxa porque se está subsidiando la exportación de petróleo, aún así es tan fuerte el impacto de la crisis internacional que hay que reducir la cantidad de empleados. No es solamente YPF, es toda la industria petrolera, son cerca de 8.300 puestos de trabajo que este año te diría que se van a reducir, y te diría que es solamente las empresas petroleras y las empresas de servicios. Si vos sos una persona que trabajás en Neuquén, en Chubut, y trabajás vinculada de forma directa con YPF, es muy probable que, a ver, son 70.000 personas, 8.300, es decir, un 15%, entre un 12 y un 15%, probablemente este año tengan que dejar la actividad en forma de despido, en forma de retiro voluntario, en forma de jubilación. Las herramientas, llamémosla como sea, pero ese es el escenario. Con lo cual uno dice, bueno, ¿cuál es la lógica entonces de seguir subsidiando el precio del petróleo interno? Porque acá en Argentina se paga $60 cuando en el mundo vale 40, es decir, todos pagamos más cara la nafta, si después las empresas van a retirar al personal, digamos, van a reducir personal. Porque acá, a ver, una vez se pierde en la lógica de Buenos Aires, pero si vos vivís en Patagonia, vivís en Mendoza y demás, el impacto de YPF ya no es solamente una empresa, es una herramienta de cohesión social muy importante, porque baja un nivel de inversión. Yo hablaba, el año pasado fueron 6.000 millones de dólares. O sea, a ver, estos días fue noticia el tema de la emisión de 16.000 millones de dólares de deuda. Bueno, YPF invierte el año pasado 6.000. Este año va a invertir 4.500, con lo cual ahí hay un recorte muy fuerte. Y también vamos a poner un poco el contexto de la interna de YPF. YPF la semana que viene, viernes de la semana que viene, tiene una asamblea anual de accionistas. ¿Qué significa una asamblea? Significa que todos los dueños de YPF, tanto el representante del Estado, que tiene el 51% de la compañía, como aquel del 49% restante, que son fondos de inversión. Yo tengo acciones y no me invitaron. Bueno, no estás invitada porque sos una accionista minoritaria. Sí, Pero si muy vos tenés, minoritaria. exactamente, si tenés una cantidad de acciones significativa, vos podés entrar a la asamblea del viernes que viene. Va a haber una renovación de autoridades. Miguel Galucho, que es el presidente de la compañía, va a dejar el cargo y va a asumir Miguel Ángel Gutiérrez, lo hemos dicho en este canal. Miguel Ángel Gutiérrez es el expresidente de Telefónica en el año 2001-2002, es un tipo que viene de las finanzas, conoce muy bien el mercado financiero y te diría que viene a liderar todo este proceso que se da en el marco de una crisis internacional muy compleja,
porque la verdad que la crisis internacional es muy compleja, el petróleo $40 y las perspectivas son que sigan 50 el año que viene, no es que va a haber rebotar de vuelta a $100. El tema es que te pega muy fuerte a la inversión y en un momento donde tenés despido en todas las industrias, tenés una recesión muy marcada, si YPF se te manca también, YPF, para decirlo de alguna manera, es si frena la inversión, el impacto va a ser muy complicado. Por eso yo a veces, cuando el gobierno dice, no, bueno, acá vamos a apuntar a la inversión privada, a la inversión de afuera, a la inversión genuina que venga desde el exterior, y me pregunto, ¿de dónde, digamos? Si la que está vinculada al sector petrolero, va a ser difícil que venga porque con la crisis que tenemos, la verdad que es complicada. En el sector energético se habla de que mucha inversión al sector eléctrico y demás, pero lo cierto es que va a llevar tiempo también. Nadie te va a cortar un cheque, como se dice en la jerga, en el cortísimo plazo. ¿Por qué? Porque quiere ver cómo son los indicadores de la Argentina, quiere ver a cuál es la tasa de financiamiento en el exterior. Entonces, la verdad, en este momento que YPF envíe la señal de reducir 2.000, 3.000 puestos de trabajo, y repito, no es solo YPF, es Pan American Energy, es Tecpetrol, que es el brazo petrolero de Techin, son 3 o 4 compañías que concentran el 60-70% de la producción que están diciendo, yo no puedo seguir manteniendo a estos puestos de trabajo. Con lo cual hay un recorte, hay un ajuste muy marcado, te diría que es el ajuste más fuerte de la industria petrolera de los últimos 15 años. El tema es, yo les pregunto a ustedes, para que la gente lo entienda también, no es solamente que se va a ver afectado el tipo que trabaja en YPF o el tipo que trabaja en una contratista directa. Te vas a ver afectado probablemente vos si sos un trabajador de una metalmecánica y probablemente te pegue. ¿Por qué? Porque YPF mueve todo. Claro. Es el motor de una enorme red de contratistas, que algunos son más directos, otros son muy indirectos, pero te pega, digamos. Entonces, a ver, tenés un ajuste, tenés una recesión muy marcada, aumento de tarifas, aumento del costo de vida, inflación, reducción de YPF, que es la empresa, te diría, más importante del país, que está controlada por el Estado. Ahora, Nico, sí. Lo primero que la gente va a pensar en esto, porque todo hoy lo analizamos políticamente, es culpa de este gobierno, culpa del anterior gobierno o culpa del contexto internacional. Yo te doy, a ver, la prioridad hoy es el contexto internacional. O sea, YPF no tomaría esta decisión si tuviese un petróleo de $80-90 en el mundo. No importa, pero Galucho, no importa el gobierno que esté. Esto también explica un poco el apartamiento de Galucho, sí, ¿no? Porque Galucho tenía siempre la idea de, sea cual sea el contexto internacional, banquemos, porque en algún momento va a empezar a subir el precio del Hay un petróleo. elemento, ese es un elemento de peso. Yo creo que la salida de Galucho, más allá de tener diferencias de fondo con Juan José Aranguren, que es el ministro de Energía, había una cuestión también de pelear el rol de YPF. Yo creo que, y cuando uno habla con los directivos de YPF también, te dicen cuál es el sentido de pertenencia que tiene el gobierno de Mauricio Macri para con YPF. O sea, con el kirchnerismo vos podías hacerle un montón de críticas, estabas a favor, estabas en contra, pero no se podía negar que había un sentido de pertenencia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fue quien estatizó o tomó la decisión de estatizar la compañía, en el marco de una política agrocarburífera que vos podés estar a favor o en contra. Yo he cuestionado muchas cosas, pero lo cierto es que tenía un sentido de pertenencia, de sentir una ligazón tanto de política de Estado como en lo personal fuerte en el rol de YPF. Yo te diría que el gobierno de Mauricio Macri no tiene esa prioridad. YPF no es una prioridad absoluta para el gobierno. Ya no es más un motor de la economía patagónica, para decirlo de alguna manera, o incluso también de Mendoza, que tiene un rol fuerte. Es una empresa, no te diría una empresa más, porque es una empresa fuerte, pero es una empresa que va a tener que competir con el resto. O sea, ya no va a ser la empresa de bandera como se le intentaba presentar, sino que va a ser una empresa muy fuerte, muy preponderante en el mercado y que va a tener indudablemente un peso específico porque representa el 56% del mercado de combustibles, pero te diría las prerrogativas, la cuestión de este YPF que hacía punta en Vaca Muerta, que el Estado inyectaba plata para descubrir, para explorar, para desarrollar Vaca Muerta u otros yacimientos, no lo veo tan claro, digamos. Algunos pueden decir, bueno, es correcto, YPF deberá ser eficiente, deberá tener un gobierno corporativo, como le gusta decir a las nuevas autoridades de YPF. ¿Qué significa un gobierno corporativo? Bueno, que el directorio lo controle desde los números de la empresa, el balance. O sea, ya no tanto la prioridad sobre cuál es el objetivo en el yacimiento, decir, bueno, tenemos que recuperar las reservas, tenemos que recuperar la soberana energía. Nico, pero eso no es lo que motiva estos despidos, sino la crisis internacional. Yo te diría que en orden de prioridad hay un contexto internacional muy complejo, porque en Estados Unidos hubo 250.000 despidos, acá, por eso te decía, llega con delay. Lo que pasa es que cuando vos tenés un contexto internacional, después tenés el brazo del Estado para ver cómo peleás frente a esos lineamientos o esas cuestiones que te marca el contexto internacional. Vos tenés un Estado que decir, no, bueno, pará, si en este momento yo bajo el rol de la inversión de YPF o bajo la cantidad de empleos, puedo generar una bomba de tiempo en Chubut, en Santa Cruz, claro, en Neuquén, yo te diría, o podés hacer, bueno, no, pará, tengo un determinante internacional, tengo el contexto que me está pegando muy duro porque el precio son $40, proyectos que antes me cerraban porque valía $100 el petróleo, hoy ya no me cierran más, el financiamiento me resulta muy caro, porque para todas las compañías resulta caro el financiamiento,
entonces, bueno, no tengo que echar gente. Bueno, ahí también está el Estado, digamos. O sea, el Estado puede decir, no, esto es una política de Estado, yo banco la parada o banco la tormenta 1 año, 2 años, 3 años, lo que sea. Con el costo fiscal que eso significa. El costo fiscal que eso implica, los números también de la compañía. Pero bueno, yo te diría que se enmarca en un contexto internacional con una nueva era que se abre en YPF a partir de el retiro de Miguel Galucho, que el viernes 29 de abril dejará de ser el presidente y el CEO de la compañía, y también con la asunción de nuevas autoridades más emparentadas y que trabajan, y lógicamente está bien que sea así, más cercano con el gobierno de Mauricio Macri, digamos. O sea, vos tenés que pensar que el presidente YPF va a tener línea directa con el ministro de Economía, con el ministro de Energía, porque es lógico que sea así. El problema, o no sé si es un problema, a mí lo que me parece que es que en un escenario recesivo, como vos ya tenés, en un escenario de falta de inversión, por más que uno puede entender el discurso de gobierno que dice que cuando vos arreglas con fondos buitre, cuando envías señales al mundo internacional, viene Obama, viene Hollande, el presidente de Francia, bueno, estás enviando señales para que vengan los inversores. La pregunta que yo me hago es con qué velocidad van a venir los inversores, porque vos no tenés el petróleo a $100 como hace 3 años, no tenés la soja a $500 como hace un poco más, no tenés una cantidad de elementos, no tenés tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos donde el financiamiento valía muy barato. La verdad que no es tan sencillo eso, digamos. Entonces, en ese escenario, que es recesivo, que hay una caída de actividad muy marcada, mancar YPF, la verdad que yo no sé si no estás contribuyendo a esa inercia, a esa tendencia recesiva que venís de arrastre por el contexto internacional, por el error del gobierno anterior. Esa es otra cuestión, digamos. Lo que vos tenés que decidir hoy como gobierno es, bueno, cómo inciden mis decisiones gubernamentales en los determinantes externos e internos que tengo, digamos. Y en ese sentido, en este momento, donde el presidente Mauricio Macri, en una reunión con los principales empresarios del país, con todos, hace rato que yo no veía una reunión tan cerrada, 13 minutos, no sé bien qué es lo que se habló entre ellos. Les pidió cuiden el empleo en ese escenario que justo salga esta noticia de YPF y bueno, hace mucho ruido, digamos. Sí, o sea, claro. También uno entiende, te digo, lo que te dice de la empresa. La empresa te dice, bueno, pará, a nivel internacional hay una crisis muy marcada, que nosotros no estamos ajenos a eso, a esa crisis, porque somos una petrolera, digamos, y nuestra rentabilidad, nuestras ganancias, nuestros ingresos, en un 30% está determinado por el contexto internacional. Bueno, entonces tengo que cortar. Lo que pasa es que acá hay también un tema de economía, ¿no? Me parece que es importante. En otros países donde la economía está funcionando bien, la gente se queda sin trabajo, pero el mercado laboral absorbe a la gente sin trabajo. En la Argentina, en la Argentina el sistema es al revés. Acá estamos acostumbrados que cuando la gente se empieza a quedar sin trabajo, el Estado banca y tampoco se genera más actividad privada para que se cree empleo genuino que absorba. Muy bien, ya lo discutimos, nos tenemos que ir rápidamente.